El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles, 11 de octubre, una resolución donde condena a la dictadura sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, esto tras las últimas confiscaciones de instituciones educativas como la Universidad Centroamericana, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y también por el encarcelamiento de al menos 11 sacerdotes de la Iglesia Católica nicaragüense. La resolución de condena contra las acciones perversas de la dictadura fue promovida por las misiones permanentes de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, donde señalan que la confiscación de las universidades privadas y demás instituciones educativas por parte del régimen es un grave atentado contra la libertad de enseñanza y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense. Además, denunciaron por todo lo alto el infame ataque a la Iglesia Católica que hasta el momento ha dejado a 11 líderes católicos detenidos y al obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Los Estados miembros también denunciaron el atropello contra varios sacerdotes nicaragüenses a los cuales el régimen les ha prohibido el ingreso a su propio país, así como la expulsión de órdenes misioneras y la confiscación de todos sus bienes e inmuebles. En este sentido, la resolución aprobada insta a Daniel Ortega y Rosario Murillo a que respeten y garanticen los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la educación y al trabajo. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación para dirigirme a este honorable Consejo Permanente con el fin de actualizar sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Como ha sido advertido por la Comisión en reiteradas oportunidades, en Nicaragua no solo no existe la separación de poderes y el Estado de Derecho, sino que el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado. No existen condiciones para que la sociedad civil participe en la vida social, política y religiosa de manera libre en un claro esfuerzo por anular cualquier contrapeso y crítica del ejercicio del poder. La Comisión Interamericana cuenta con un registro de 3.390 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica ha sido cancelada a partir de la crisis iniciada en abril de 2018. Las organizaciones afectadas de amplia trayectoria se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular grupos en situación de discriminación o exclusión histórica, como mujeres o pueblos indígenas, el fomento a la democracia, el desarrollo social, labores humanitarias, cooperación internacional y también la protección al medio ambiente. Asimismo, asociaciones estudiantiles, artísticas, servicios culturales, asociaciones de médicos y otros gremios, organizaciones y fundaciones de índole religiosa también han sido afectados. Así, en agosto, la Comisión Interamericana denunció la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA de la Compañía de Jesús, después de ser considerada como, cito, centro de terrorismo, por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones de 2018. En los últimos 2 años, otras 25 universidades han sido cerradas y confiscadas arbitrariamente, lo que ha afectado en total a más de 37.000 estudiantes y miles de académicos y académicas. En este contexto, persiste la detención arbitraria de líderes estudiantiles y graves denuncias sobre adoctrinamiento y proselitismo político al interior de espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política. El cierre forzado y arbitrario de universidades es contrario a los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Además, restringe gravemente los derechos a la educación, a la libertad académica, de asociación, a la libertad de expresión, así como el pluralismo de ideas y, por supuesto, el desarrollo humano. En virtud de los principios de solidaridad y cooperación internacional, la Comisión en este momento hace un muy atento llamado a los estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para los estudiantes y académicos nicaragüenses con el fin de garantizar la continuidad de la educación y con ello su proyecto de vida. El cierre del espacio cívico y democrático también ha incluido severas restricciones a la libertad de religión, así como la limitación de la expresión y práctica de la fe católica en Nicaragua. A la fecha, más de 10 sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de la libertad, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud. La Comisión ha denunciado hechos recientes como la cancelación de la personería jurídica de la Orden de los Jesuitas, la confiscación de su patrimonio, la expulsión del país de más de 40 sacerdotes y religiosas, la prohibición de celebraciones, misas, procesiones, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia. La Comisión reitera su llamada al Estado a cesar la persecución contra la Iglesia Católica y las continuas injerencias contra la libertad religiosa de su población. Dada la gravedad de la situación, la Comisión decidió elaborar un informe especial sobre el cierre del espacio cívico en Nicaragua, el cual planea presentar el 9 de noviembre en el marco de su 188 periodo de sesiones. Por su parte,
La Comisión considera de la mayor relevancia transmitir en este honorable Consejo Permanente su seria preocupación por la información recibida a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua, la detención del diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera, la diputada suplente de Yatama, Nancy Elizabeth Enríquez, así como la cancelación de la personería jurídica del partido Yatama, uno de los principales de oposición en esa región. Junto con ello, la Comisión denunció el cierre de 2 radios indígenas comunitarias administradas por Yatama, consideradas referentes para la reivindicación, promoción y difusión de la cultura de los pueblos indígenas en 17 territorios. Asimismo, persisten los ataques de colonos armados que actúan con tolerancia estatal para despojar a las comunidades de sus territorios, incluso contra comunidades beneficiarias de medidas de protección que han sido otorgadas por el sistema interamericano. En su conjunto, todos estos hechos amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas y forman parte de una estrategia represiva desplegada por el Ejecutivo para afianzar el régimen de concentración del poder y quebrantamiento del sistema democrático. Ello mediante el silenciamiento de las voces críticas al gobierno, como son incluso las comunidades indígenas, en particular de cara a las elecciones regionales programadas para 2024. La Comisión entonces urge a cesar la represión contra las comunidades indígenas, a garantizar el derecho a la tierra, al territorio y a su supervivencia. Además, urge al Estado informar de inmediato sobre el paradero y el estado de salud de la señora Brooklyn Rivera y la señora Nancy Enríquez. Sus excelencias, embajadoras y embajadoras, representantes permanentes ante este honorable Consejo. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua continúan y son posibles en un contexto de completa falta de independencia de los poderes públicos, de pesos y de contrapesos, así como del quebrantamiento del sistema democrático basado en la imposición de un Estado policial. La Comisión Interamericana hace un atento llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de esta región americana para que exijan al Estado el cese a la represión y buscar fórmula para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático y de derecho. Asimismo, la Comisión Interamericana nuevamente llama a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en 2008. Finalmente, la Comisión y su MECENI continuarán trabajando con un compromiso inalterable en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua, dando seguimiento y acompañamiento a las víctimas y a la población nicaragüense. Y, por supuesto, manteniendo informado a este honorable Consejo Permanente sobre la situación de derechos humanos en dicho país. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos la adopción por consenso de esta resolución y reiteramos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la reducción significativa del espacio para la participación de la sociedad civil. Hacemos un llamado al gobierno de ese país a que garantice las condiciones necesarias para que los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses puedan ser ejercidos en libertad y sin condicionamientos, lo cual es primordial para asegurar una convivencia social democrática y pacífica. También reafirmamos nuestro compromiso con las iniciativas de esta organización que contribuyan a restablecer los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía nicaragüense. La situación del pueblo de Nicaragua nos compele a mantenernos firmes y activos en este compromiso. Muchas gracias. Para la República de Panamá, valores y principios tales como el respeto a la democracia y los derechos humanos son el eje fundamental del equilibrio necesario para el funcionamiento democrático de un Estado. Es por ello que nos hemos sumado a la resolución en rechazo a las medidas represivas del gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas, como los recientes hechos ocurridos contra la Universidad Centroamericana de Nicaragua y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, así como contra la Iglesia Católica. Es nuestra vocación de país constructivo y fiel a los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el respeto a estos y la defensa de la democracia representan el único camino para garantizar una solución pacífica a este conflicto. Para Panamá, como país conciliador, el camino de la paz se inicia de manera constructiva. Es allí donde siempre nos van a encontrar, hasta lograr una hoja de ruta que incluya a todos los actores y que considere todos los temas de discusión para llevar a esta crisis a una solución política protagonizada de manera legítima por los propios nicaragüenses. Es entonces menester de nosotros, los actores externos, seguir colaborando hasta propiciar y acompañar una pronta y efectiva salida de esta crisis. Gracias, señor presidente. Aprovechamos esta oportunidad para referirnos también una vez más a la grave crisis que vive Nicaragua. La situación que impera en ese hermano país nos es de gran preocupación, dado el agravio que ésta representa para la democracia, los derechos humanos y la propia estabilidad de nuestra región. Es fundamental que todos nosotros, como organización regional, trabajemos juntos para buscar soluciones que restauren el Estado de Derecho en dicha nación, especialmente en la víspera de que se cumpla el plazo de los 2 años establecidos en el artículo 143 de la Carta de la OEA. Pronto, este Estado miembro de Nicaragua se desvinculará definitivamente de esta organización,
aunque no así de sus obligaciones contenidas en los tratados regionales e internacionales que contienen preceptos de acatamiento vinculante en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos. La crisis en Nicaragua, generada desde abril del 2018, ha estado marcada por tensiones políticas, violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales y una erosión de las instituciones democráticas. La represión de la oposición política, la censura de medios de comunicación y la limitación de la participación ciudadana han socavado los pilares más fundamentales de la democracia. Adicionalmente, con gran preocupación, hemos visto que a la grave situación ya descrita, ahora debemos agregar la expulsión del personal de la Oficina Nacional de la OEA en Managua, el decomiso de los bienes, el despojo de la nacionalidad a cientos de ciudadanos nicaragüenses, la persecución irracional y la detención ilegal de sacerdotes católicos. Como hemos escuchado en las intervenciones el día de hoy, más de una decena de sacerdotes católicos se encuentran detenidos arbitrariamente, así como entre otras acciones el cierre de centros educativos como la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la UCA, y la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Nicaragua, lo cual es inaceptable y debe abordarse de una manera urgente. Hacemos un llamado para que estas acciones se detengan y exhortamos a la comunidad internacional para que sigamos de cerca la situación en Nicaragua y se apoyen cualquier esfuerzo tendiente a buscar la solución pacífica y justa, que además revierta todos estos daños de los cuales hemos sido testigos. Debemos llamar al unísono para promover el diálogo, la reconciliación, reconociendo que solo a través de un proceso inclusivo se podrá alcanzar una solución duradera. Es fundamental que se respeten los derechos humanos y que se restablezca la libertad de expresión y la participación política. Todos los ciudadanos nicaragüenses merecen vivir en un país donde sus voces sean escuchadas y sus derechos sean protegidos. Como representantes de la comunidad internacional, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para acompañar al pueblo de Nicaragua a salir de esta crisis. Debemos buscar soluciones que fomenten la justicia, en el que Nicaragua prospere como una democracia sólida, en paz, acuerpada por el apoyo de estos Estados miembros que estamos representados en la sala el día de hoy. En estos momentos difíciles, extendemos nuestra solidaridad a todos los nicaragüenses que han sido afectados por esta crisis y reiteramos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para identificar una solución que les beneficie. Muchas gracias, señor presidente. Además de la crisis de derechos humanos que afecta al país desde el 2018, en los últimos meses se ha consolidado un ataque identificable, perfectamente bien identificable, en contra de decenas de instituciones de educación superior y de la Iglesia Católica. Efectivamente, tal vez la medida de mayor visibilidad y que constituye un epítome del despliegue represivo de las autoridades estatales nicaragüenses en los últimos meses fue el cierre y confiscación de bienes de la Universidad Centroamericana, perteneciente a la orden jesuita, orden religiosa católica, a la cual también le fueron confiscados bienes y privado el acceso a la administración de sus recursos. La universidad referida es un referente en el país y con su cierre se deja en la incógnita a miles de estudiantes, académicos y personal administrativo. Como decía, el caso de la Universidad Centroamericana y del INCAE, otro prestigioso centro de estudios superiores, también clausurado y confiscado, son solo ejemplos, pues hasta donde se tiene información, hasta ahora, se han cerrado y confiscado más de 20 instituciones educativas en el país, teniendo todas ellas en común haber sido identificadas real o presuntamente con las protestas en contra del gobierno o por tener vínculos con la oposición y con eso como base, algunas de ellas han sido acusadas públicamente incluso de terrorismo. Tal como lo señala esta propuesta de resolución, señor presidente, la situación afecta no solo el derecho a la educación, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el derecho de reunión pacífica, al menos, sino que en la medida en que afecta a instituciones que educan y crean conocimiento, afecta a la sociedad nicaragüense en su conjunto. La verdad y la justicia son estándares claramente reconocidos en el sistema interamericano de derechos humanos y el acallamiento de las voces que representan las voces universitarias que no sostienen la narrativa oficialista es claramente reconocible como un esfuerzo de las autoridades por silenciar la verdad sobre los graves abusos en el contexto de las protestas sociales que ocurrieron en ese país desde abril de 2018. Como anunciaba antes, esta resolución también denuncia y llama a renovar esfuerzos para superar los efectos de los ataques a la Iglesia Católica en el país. Hasta ahora, varias decenas de sacerdotes, religiosas y laicos, tanto nicaragüenses como extranjeros, han sido expulsados o impedidos de volver a entrar al país. Las instituciones en que servían
han sido clausuradas y muchas de estas personas se mantienen encarceladas por las autoridades. Dentro de ellas se debe mencionar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Se han recibido informes, además, de que se han congelado los activos de al menos 3 de las 19 diócesis católicas del país, y la amenaza y vigilancia en contra de la Iglesia, de sus líderes y de los feligreses es constante. El ataque a la libertad religiosa es entonces de toda evidencia en el país. Junto a lo anterior, manifestamos nuestra alarma por la consolidación de la situación represiva en el país, así como el constante informe de nuevos abusos. Cuando ya se habían cerrado los diálogos para la aprobación de la propuesta de resolución que hoy sometemos a aprobación, se ha conocido públicamente la cancelación del partido político indígena Yatama y el encarcelamiento de 2 de sus diputados. Si bien esta situación no ha podido ser considerada en esta resolución, debiera ser objeto de la preocupación futura de este Consejo Permanente. En suma, señor presidente, hemos trabajado en la elaboración de esta propuesta de resolución para reflejar la profunda preocupación por los nuevos desarrollos en la situación en Nicaragua. Se ha tratado de un trabajo colectivo en que todas las subregiones de nuestro hemisferio han participado, aportando lenguaje y perspectivas. Esta propuesta pretende mantener la situación de Nicaragua en la agenda de la organización y reafirmar nuestra convicción sobre la necesidad de que a través de un diálogo amplio y constructivo se incluya a las autoridades nicaragüenses, se supere esta situación de abuso a los derechos humanos e impunidad. Como reflejo del trabajo y el diálogo que ha dado como resultado esta propuesta, me permito respetuosamente solicitar que esta sea aprobada por aclamación. Gracias, presidente. Las peticiones de estos embajadores de la Organización de Estados Americanos quedarán sin respuesta por parte de Daniel Ortega, ya que Nicaragua dejará oficialmente la organización en noviembre próximo. Esto según el deseo expreso de Daniel Ortega, quien decidió retirarse en protesta por la negativa del organismo a reconocer los resultados electorales de noviembre de 2021, cuando de manera antidemocrática y con cientos de presos políticos se recetó 5 años más en el poder.